Hola y bienvenidos a NTD Mundo, aquí con Rocío Peñuelas, y estas son las principales noticias de esta semana. Tropas brasileñas sorprenden con huelga policial en El Salvador. Rusia llama al diálogo en Siria. Ola de baja temperatura golpea a Europa. Residentes de la ciudad brasileña de El Salvador, que han visto a miles de policías entrar en huelga, eligen quedarse en casa por temor a su seguridad. Las calles de esta vibrante ciudad ahora se ven vacías y libres para circular. Por la mañana del jueves 7 de febrero, en la brasileña ciudad de Salvador, miles de policías continuaron su huelga en demanda de mayores salarios. Desde el 31 de enero, unos 4.000 policías y sus familias han ocupado la Asamblea Legislativa de Salvador. Brasil ha desplegado miles de soldados para patrullar las calles, donde la delincuencia ha aumentado significativamente. Tenemos policías en diversas zonas del estado, que están trabajando conjuntamente con las fuerzas federales cuando es necesario en las zonas donde las unidades están de huelga. Mientras la Asamblea Legislativa ha sido rodeada por los militares y la situación sigue siendo tensa, policías de los estados vecinos han dicho que están dispuestos a unirse a la huelga en una muestra de solidaridad. Hay un artículo de ley que existe a nivel nacional en caso de una invasión. Al menos 6 estados están dispuestos a dejar de trabajar en una muestra de solidaridad con la huelga de aquí. Río de Janeiro está considerado estado. Maranhão, Piauí, Ceará, Pará, Tocantins y Rondônia son los estados que garantizan que para sumarse a la huelga debe haber una invasión o cualquier otro tipo de violencia llevada a cabo por el gobierno o el ejército. Al menos 93 homicidios se registraron en diferentes barrios de Salvador desde que empezó la huelga de la policía de todo el estado el martes. Un incremento de 129% de la semana anterior, dijeron las autoridades. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, hace un llamado a los países con influencia en la oposición siria para que presionen hacia un diálogo con el presidente Bashar al-Assad. Mientras tanto, continúan los enfrentamientos en Siria. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, hace un llamado a los países con influencia en la oposición siria para que presionen hacia un diálogo con Assad. Un video amateur fuera de Siria parece mostrar una ciudad sitiada, mientras las autoridades sirias continúan la acción militar en la ciudad rebelde. Los activistas dicen que por lo menos 100 civiles han sido asesinados en el asalto del miércoles. Ahora Rusia, que vetó la resolución de seguridad de la ONU en Siria, llama al diálogo. Apoyamos cualquier iniciativa que apunte a crear condiciones para que los sirios por sí mismos entren al diálogo y comience el camino a la conciliación nacional. Todos los miembros responsables de la comunidad internacional deben comenzar a hacer esto, ya sea el mundo árabe, Europa, Estados Unidos u otras regiones. Procurar un avance para decidir el resultado del diálogo nacional no es un asunto de la comunidad internacional. El gobierno y todas las fuerzas de oposición deben sentarse en la mesa a negociar. El martes, Lavrov se reunió cara a cara con el presidente combatiente Bashar al-Assad. Ayer presentamos la pregunta directamente al presidente Assad, que dijo que es tarea del vicepresidente Farouk al-Sara contactar con todos los grupos de oposición para organizar un diálogo nacional, que será inclusivo y que implicará a todas las fuerzas políticas en Siria. Vemos esta prontitud como un factor ejemplar y esperamos que todos los que tengan influencia en grupos sirios de oposición los presionen para comenzar dicho diálogo. Ahora Turquía parece estar preparando una nueva iniciativa diplomática contra el régimen sirio. Estambul describe el veto ruso y chino de la resolución de la ONU como un fiasco y seguramente enfrentará dificultades en el comercio con Moscú. Los líderes griegos mantienen tensas conversaciones para garantizar un segundo rescate necesario para prevenir un caótico default. Pero están atrapados entre las demandas de la UE de mayor austeridad
y una huelga nacional en contra de las dolorosas reformas. Aquí están los detalles. El gobierno griego se encuentra entre la espada y la pared, bajo una aún mayor presión de sus acreedores internacionales para decretar reformas económicas más dolorosas, a las que los ciudadanos responden con huelgas. Ellos nos han empobrecido por completo. Somos un caldero burbujeante a punto de explotar. Han puesto al país al revés en los últimos 2 años. Nos han vuelto locos. Al final, ni siquiera podremos encontrar café para tomar. ¿Qué puedo decir acerca de estas personas? Que no son personas, son unos bárbaros. Los líderes del partido griego continúan sus difíciles conversaciones sobre la nueva austeridad que aceptarán a fin de asegurar un segundo rescate de 130.000 millones de euros. Los plazos para el acuerdo han ido y venido, y los líderes europeos parecen estar perdiendo la paciencia con Atenas. Dicen que Grecia tiene que concretar las conversaciones de rescate y su acuerdo con los titulares de bonos privados y deben ser aprobados por los prestamistas internacionales de Grecia, la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional a mediados de febrero. Esta vez el plazo se debe cumplir, si no Atenas no recibirá el dinero que necesita para evitar el caótico default en marzo. Esto podría repercutir gravemente en la economía mundial. Una fuente cercana a las negociaciones ha dicho que se están haciendo progresos y Jane Foley, de Rabobank, cree que se llegará a un acuerdo. No hay, por supuesto, una solución ideal para las personas o para los líderes o realmente para ninguna persona involucrada en esta crisis. Pero creo que nuestro escenario central, por ahora es probable se tenga un acuerdo de último momento para evitar el incumplimiento del plazo del 20 de marzo. Por supuesto, no significa necesariamente que Grecia evite el incumplimiento en el futuro. Algunos inversores están casi seguros de que pronto habrá una resolución. El mercado de valores griego subió más del 2% el martes, con buenas acciones bancarias. Grecia también logró vender bonos del gobierno de 6 meses, con un rendimiento ligeramente inferior al de enero. Pero, por el contrario, otras bolsas de valores en Europa cayeron y los inversores están preocupados por la incertidumbre en Grecia. Miles se manifiestan en el centro de Madrid contra los recortes al gasto del sector público. El gobierno afirma que los recortes son necesarios para bajar el gasto a un objetivo de 6% del PIB. Miles de personas salieron a las calles del centro de Madrid el martes respondiendo a llamadas de los principales sindicatos de España en protesta por los recortes en el sector público. Pues que vengo a denunciar eso, que luego va a ocurrir como lo privaticen. La sanidad, el agua y todo. En vez de pagar agua, vamos a pagar petróleo en vez de agua. Un informe de medios sindicales de los trabajadores dice que la ley de medida fiscal aumenta la semana de trabajo a 37.5 horas, lo que significará la pérdida de 11.000 puestos de trabajo. Los sindicatos dicen que esto dará como resultado 5.000 empleos recortados en el sector de salud, 3.000 en educación y 3.000 en otros sectores. Algunos manifestantes dicen que la crisis económica se utiliza como excusa para hacer recortes y privatización de servicios. Pues para defender los servicios públicos que nos están intentando quitar con la excusa de la crisis, de no sé qué. Pues la educación, la sanidad, es que es básico, es que sin eso no vamos a ningún sitio. Los gobiernos regionales de España están bajo presión para poner sus cuentas en orden después de años de gastos excesivos. El nuevo gobierno liderado por Mariano Rajoy está decidido a cumplir objetivos de reducción de déficit presupuestario, mientras reforma el mercado de trabajo y saca al país de una prolongada recesión. El nuevo gobierno dice que el déficit público de 2011 llegaría al 8% del Producto Bruto Interno. Esto está por encima del objetivo de 6%. La respuesta del gobierno es incrementar aún más los impuestos a las ganancias y a los inmuebles y congelar los salarios de los funcionarios públicos. Una ola de frío en toda Europa ha dejado decenas de miles de personas sin agua potable, energía y comida. Este es el invierno más frío que el continente ha visto en años. Veamos. Trabajadores de la Cruz Roja llegaron a varios pueblos en el sur de Croacia el pasado martes, 5 días después de que una severa nevada interrumpiera el acceso a las zonas remotas.
Los lugareños recibieron medicinas, alimentos y leña, algunos de estos entregados por los trabajadores de la Cruz Roja a caballo. El manto de nieve que cubre Sarajevo significaba para los habitantes despejar la nieve y un día de descanso de la escuela para los niños. El frío recorre la mayor parte de Europa. Suiza también estuvo en sus garras. Gran parte de la costanera del lago de Ginebra y del puerto deportivo quedó oculta bajo capas de hielo. Temperaturas bajo cero dejan en Francia una capa helada en muchos de los ríos y forman carámbanos de hielo en las fuentes. El frío llevó a las autoridades a emitir advertencias de clima severo para la zona oriental del país y hay gran preocupación de que el sistema eléctrico pueda quedar sobrecargado. La ola de frío ha matado a cientos de personas en Europa y los funcionarios advierten sobre las inundaciones cuando suban las temperaturas y la nieve se derrita. Y enseguida tendremos: manifestantes sirios lanzan piedras a embajada de China en Libia. Alto costo humano por producción de iPad en China. El régimen chino está justificando los disparos que efectuó contra manifestantes tibetanos en la provincia de Sichuan, el primer y segundo día del año lunar. Los activistas dicen que el régimen opresivo fue lo que desencadenó los disturbios en el Tíbet. El martes, el régimen chino justificó los disparos hechos contra los manifestantes tibetanos desarmados en la provincia china de Sichuan el primer y segundo día del año nuevo lunar chino. Grupos de defensa tibetano en el extranjero dijeron que al menos 7 tibetanos murieron y decenas resultaron heridos durante los 2 días de disparos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que fuerzas externas habían estado instigando las protestas, junto con la serie de autoinmolaciones en la región autónoma del Tíbet. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores llamó a los manifestantes desarmados criminales. La situación fue tratada eficientemente. Creemos que la reciente serie de acontecimientos fueron claramente planeados y fomentados por alguien detrás del escenario. El régimen chino culpa a los tibetanos exiliados, incluyendo al Dalai Lama, líder espiritual tibetano, quien huyó a India después del levantamiento fallido en 1959 por alentar las protestas. De acuerdo a la radio Free Asia, 3 tibetanos más se autoinmolaron el viernes pasado a raíz de los disparos. A fin de aliviar los disturbios, el régimen chino ha intensificado su sistema de seguridad en la región autónoma tibetana, cortando las comunicaciones y bloqueando los informes de los corresponsales de medios extranjeros. Una activista y poetisa tibetana dijo que las protestas y las autoinmolaciones muestran la creciente desesperación de los tibetanos. Ha habido poca respuesta del mundo exterior. El régimen chino poco ha hecho para apaciguar a los tibetanos y está utilizando cada vez más fuerza para oprimirlos. En esta situación, el pueblo tibetano está decepcionado. Su desesperación crece más y más profundamente. Wu Ser dijo que el personal de seguridad del Estado chino le advirtió no hablar con los medios de comunicación extranjeros. Desde marzo del año pasado, al menos 19 monjes budistas, monjas y otros tibetanos se han autoinmolado en protesta a la opresión del régimen chino. Sirios y libios se manifiestan fuera de la embajada de China en Trípoli después de que Beijing vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. La resolución respaldaba un plan para instar al presidente de Siria a abandonar el poder.
Manifestantes sirios y libios lanzaron piedras, huevos y tomates a la embajada de China en Trípoli el lunes. Esto después que Rusia y China vetaron una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en apoyo a un plan árabe que insta al presidente sirio Bashar al-Assad a ceder el poder. Hombres armados, que dijeron ser del Comité de Seguridad del gobierno libio, custodiaban la embajada de unos 50 manifestantes que ondeaban banderas de la oposición siria y que habían logrado romper ventanas y pintar grafitis en las paredes. China se para del lado de los gángsters de Assad contra el pueblo sirio. El pueblo sirio ha sido asesinado y masacrado. ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde están las organizaciones internacionales de derechos humanos? Los sirios son asesinados y bombardeados con los aviones y armas de guerra de China. Hoy China apoya al régimen de Assad para acabar con los pacíficos manifestantes sirios. China defendió su rechazo a la resolución de la ONU a través de los medios estatales, diciendo que la intervención occidental armada en Libia, Afganistán e Irak expone los riesgos de un cambio forzado del régimen. Todo comenzó con algunas fotos de los proveedores de Apple en China que un par de propietarios de iPhone en el Reino Unido encontraron en sus nuevos iPhones en el 2008. Desde entonces las fotos se propagaron viralmente. Esto dio cuenta a los consumidores de que los productos de Apple no son hechos por robots. El New York Times informó recientemente sobre las duras condiciones de trabajo de los proveedores de Apple en China. Ahora algunos consumidores afirman que para evitarlo preferirían pagar más por los productos. Un reciente reporte del New York Times sobre las crueles condiciones de trabajo dentro de Foxconn Technology y otros proveedores de Apple en China está ganando la atención pública. El informe dice que los empleados de ensamblaje de Apple a menudo enfrentan, citando, un trabajo en condiciones muy duras. Trabajan horas extras excesivas, a veces 7 días a la semana, y viven en dormitorios atestados. Algunos dicen que están tanto tiempo de pie que sus piernas se hinchan tanto que casi no pueden caminar. Los trabajadores también enfrentan graves amenazas de seguridad, a veces mortales. 2 explosiones causadas por polvo de aluminio el año pasado en 2 plantas de Foxconn mataron a 4 personas e hirieron a 77. Hace 2 años, 137 trabajadores resultaron heridos después de habérseles ordenado cambiar el alcohol por un producto químico tóxico denominado N-hexano para limpiar las pantallas del iPhone. En los últimos años se ha informado de trabajadores que saltan de los edificios de dormitorios en aparentes intentos de suicidio debido a tratos inapropiados. La seguridad es lo primero. La seguridad de los trabajadores es lo primero. Cuando preguntamos a los usuarios de iPhone si pagarían precios más altos para que los trabajadores de la línea de montaje fueran mejor remunerados, obtuvimos respuestas similares. Yo pagaría más por él, por supuesto. La gente simplemente no puede vivir sin iPhone en estos días, así que creo que igualmente comprarían. Yo lo compraría. Definitivamente pagaría por el producto. La gente también opinó que es responsabilidad de las autoridades chinas proteger los intereses de los trabajadores chinos. Apple dice que la compañía ha estado llevando a cabo auditorías en los últimos años para hacer cumplir el código de conducta del proveedor, en el que se enumeran las condiciones laborales para la protección de la salud y la seguridad. De acuerdo con el reporte del New York Times, Apple llevó a cabo 229 auditorías el año pasado. Aunque hubo leves mejoras en algunas áreas, el exceso de horas de trabajo continúa. Un funcionario del Partido Comunista de China, de la provincia de Sichuan, ha dicho que aceptar sobornos es normal y rechazarlos podría hacer parecer a alguien como anormal en los círculos políticos comunistas. Los comentarios fueron hechos por el ex vicealcalde de la ciudad de Meishan, Yiping Yu. La descripción de Yu del soborno como algo normal y de la honestidad como algo anormal fue hecha luego de su propio juicio por corrupción el año pasado, en el que se lo acusaba de haber adquirido casi $500,000 en sobornos. El funcionario también afirmó que él mismo había tomado su primer soborno simplemente para que la persona que se lo ofreció no quedara en ridículo.
NTD fue fundada en 2001, creció rápidamente y se convirtió en una de las cadenas de televisión multilingüe más influyentes del mundo. NTD News, London. Dubai, New York. Noticias NTD tiene reporteros en más de 70 ciudades. Está disponible en 18 idiomas. Bienvenidos a NTD Mundo. Bem-vindo a NTD Notícias. Bonjour à tous. Welcome to China News. La especialidad de NTD, noticias sobre China, con corresponsales en el lugar de los hechos y un equipo de perspicaces expertos en China. NTD brinda información veraz y sin censura dentro y fuera de China. Programas como Forbidden News brindan a los televidentes esa información que no pueden conseguir en ningún otro lugar. NTD informó sobre el SARS 3 semanas antes que los medios estatales chinos. El programa de llamadas en vivo Focus Talk le da a la gente de China y permite conocer lo que realmente está sucediendo en ese país. NTD también transmite una variedad de programas sobre estilos de vida, telenovelas y entretenimiento, así como de cultura tradicional china, poesía, medicina y más programas que presentan el mundo de Oriente al público occidental. Y es más que simplemente televisión. Cada año, NTD organiza una serie de competencias que promueven la auténtica cultura china. Estas han atraído la atención mundial con destacados participantes que llegan desde lugares tan lejanos como Taiwán y Australia. NTD es una verdadera red de televisión global con centrales de transmisión en Nueva York, Los Ángeles, Toronto y Taipei. NTD está en 46 cadenas de televisión por cable en los Estados Unidos y llega a 28 millones de hogares. Por satélite, NTD transmite las 24 horas en Norteamérica, Europa y Asia. New Tang Dynasty Television, un puente entre Oriente y Occidente. La exposición de arte Zhejiang se está exhibiendo en Wollongong, Nueva Gales del Sur, Australia, presentando varias pinturas nuevas. La esencia de este nuevo estilo renacentista de arte está atrayendo el interés. Echemos un vistazo. El arte de Zhejiang, exposición internacional de arte, se exhibe esta semana en el viejo Palacio de Justicia de Wollongong, Australia. Una exposición con una serie de pinturas de reconocidos artistas que ha sido vista en más de 50 países. El alcalde de Wollongong inauguró la exposición. Creo que es maravilloso ver cómo se expresan por medio de colores y texturas. Añaden un significado a nuestra imaginación, trayendo todas estas cosas para representar su historia. Todos los artistas que exponen son practicantes de una vía espiritual que cultiva la mente y el cuerpo, llamada Falun Dafa, la cual sigue los principios universales de verdad, compasión y tolerancia. Practicada en más de 100 países alrededor del mundo, esta práctica está prohibida en China, donde muchos son perseguidos y encarcelados por sus creencias por el régimen comunista. El obispo católico de Wollongong también asistió a la exposición de arte. Las pinturas son muy reales, en especial donde se muestra el sufrimiento de las personas, y es justamente la forma clásica del comunista, que no tolera a quien tenga otra ideología. El profesor Kulun Shawa de Ottawa, Canadá, fundador de la exposición, ha exhibido muchas de sus pinturas y esculturas mundialmente. Según el profesor Shang, estas pinturas forman parte de una misión histórica, elevar la moral humana y despertar la conciencia de la gente. El alcalde destacó la importancia del mensaje transmitido en la obra de arte. En lo que a mí respecta, verdad, compasión y tolerancia son los tres más importantes preceptos para cualquier sociedad. Siempre tenemos que explorar las fronteras de nuestro entendimiento, ya sea del universo, la creación o nuestro propio autocontrol, disciplina y la mente humana. La exposición podrá verse en Melbourne en noviembre. Noticias NTD, Melbourne, Australia. En algunas partes del mundo el invierno es bienvenido. La primera Copa del Mundo de polo en la nieve se celebró en China el sábado pasado. 2 equipos internacionales compitieron para el trofeo. El antiguo deporte se ve de vuelta en China después de casi 1000 años. La primera Copa Mundial de Polo de Nieve en China arrancó en la instalación de polo más grande del país el sábado, con los 12 mejores equipos internacionales atrayendo una nueva multitud de entusiastas de polo.
El torneo se disputó en el Club de Polo Metropolitano Golding en Tianjin, una ciudad portuaria industrial a hora y media en auto de Beijing. Los 12 equipos, todos miembros de la Federación Internacional de Polo, se encuentran en un rango de handicap de 14 a 16, que los organizadores dicen que hace al torneo uno de los más competitivos en el mundo. 3 partidos, Hong Kong, China contra Inglaterra, Argentina contra Sudáfrica e India contra Estados Unidos, se celebraron tras el desfile de apertura el domingo. Equipos de Australia, Brasil, Chile, Francia, Italia y Nueva Zelanda también competirán para convertirse en los primeros ganadores de la Copa del Mundo de Polo de Nieve inaugural. Aunque una vez fue popular entre las clases altas de China durante la dinastía Tang, hace 1000 años, el deporte de los reyes murió casi totalmente en China hasta que un reciente interés en los deportes extranjeros llegó a ser percibido como de clase alta. Personalmente no sé mucho de polo, pero creo que eso es igual para todos en el público chino. Pero viendo un par de partidos de hoy, puedo ver cómo es el polo, especialmente el polo de nieve. Fácilmente podría atraer a la gente en todo el país y en el mundo. El Club de Polo de Tianjin cuenta con 2 canchas de polo de tamaño estándar, establos para 157 caballos y una escuela de equitación. En su gira 2012, la compañía de danza y música tradicional china Shenyun Performing Arts se presentó esta semana en Vancouver, Canadá. Veamos qué nos dice el público acerca del espectáculo. La directora ejecutiva de una multimillonaria compañía de marketing inmobiliario vio Shenyun Performing Arts en Vancouver, Canadá. I was actually thrown by the beauty, the spirituality, as well as the energy that was emulating from the performers, from every detail. The orchestra was amazing, the soprano was amazing, the tenor was amazing, the costumes were so aesthetically done. It was overwhelming, way more than what I had expected, even though I heard a lot of good things about it. Ella disfrutó de ver la danza clásica china. You see on the faces of the performers how engaged they were, how excited and dedicated and believing in what they're doing. And that was certainly very clearly conveyed to the audience, at least I got it. And I could feel the energy and the heat and the enthusiasm rising in the audience as well. And I think that's the true sign of success. Shenyun representa no solo la historia de China, sino también su espiritualidad y sus creencias fuertemente ligadas a las tradiciones y herencias chinas de tiempos pasados. They're so gracious, and I was mentioning to my daughter that, you know, they command their artistry so well. They make it look so simple. The women are like Giselles, you know, just jumping and light like fairies, and it just kind of goes with that Falun Gong, you know, and that idea of the divine. I think that is the word, simply divine. Dice que Shenyun le ofreció una renovada creencia en algo más grande que nosotros mismos. I feel that something has touched me, that keeps me back on track to believe that there is something much larger than life. And I definitely had that feeling, and everybody here I know is touched, and I think we have gained an insight that is very invaluable if we could just remember that in our day-to-day lives. NTD Noticias, Vancouver, Canadá. Muchas gracias por su atención, espero nos visite la próxima semana. Recuerde también nos puede visitar en Facebook como NTD TV Español.